El pasado viernes concluyeron los 3 foros nacionales organizados por el Instituto Nacional Electoral para informar a la ciudadanía sobre la realización de la consulta popular, así como de sus repercusiones y alcances legales. Además de spots de radio y televisión, las consejeras y los consejeros han divulgado la importancia de participar en el ejercicio democrático que tendrá lugar en las próximas horas. Acompáñanos a conversar con la maestra Carla Humphrey, consejera del INE, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Maestra Carla Humphrey, gracias por estar en Ruta ADN 40. El 6 de julio tuvimos una jornada muy exitosa con más de 165,000 casillas y ahora habrán 57,000 mesas receptoras. Esto garantiza cobertura a nivel nacional. Todos vamos a poder acceder a una mesa. ¿Y dónde podemos consultarlo? Porque estamos a unas horas ya de la jornada. Como bien dices, estamos a unas horas de la primera consulta popular a nivel nacional. Es importante saber que hay más de 57,000 mesas receptoras de opinión, con 3 vecinos y vecinas nuestras, que serán los funcionarios de mesa directiva de estas mesas receptoras de opinión. Podemos consultar la ubicación en ubicatumesa.ine.mx, en Inetel, y también tenemos un asistente virtual que contesta cualquier duda respecto de la conducta por WhatsApp, que se llama Conoce a Inés. Hemos difundido por redes sociales estos 3 mecanismos para ubicar nuestras mesas receptoras de opinión. Tenemos ya impresas y repartidas en todo el país 93.5 millones de papeletas para que las personas acudan a emitir su opinión. Es decir, todas y todos está garantizado que podamos emitir nuestra opinión respecto a esta pregunta que hace la Corte, no hace el Instituto Nacional Electoral, y sí son un poco más de 57,000 casillas, porque no es un proceso como una jornada electoral, no es un proceso en que nos enfrentamos a llegar a una casilla, a tener representaciones de partidos políticos, a que nos den de 1 a 3 o 4 boletas, a que tengamos que leer para determinar por quién vamos a emitir nuestro voto, que tengamos que emitir en distintas urnas nuestra boleta. Es un proceso mucho más sencillo en el que solo tendremos esta papeleta de media cuartilla con solo una pregunta que solamente puede ser respondida con un sí o con un no. Solamente habrá una urna en la que depositaremos esta papeleta, y creo que hay que hacer también estas diferencias, porque como estamos estrenando este mecanismo a nivel nacional, hay que decir que no es lo mismo que una jornada electoral, y que por tanto, si bien el INE no tuvo los recursos necesarios para organizar esta consulta popular, sí lo estamos haciendo con los mismos estándares de calidad que han sido reconocidos no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, que están capacitados las y los funcionarios de estas mesas receptoras de opinión, que hay incluso un interés ciudadano que se muestra en que hay mayor número de solicitudes de personas para ser observadoras y observadores electorales. Recordemos además que esto, a pesar de lo que digan los partidos políticos todos, es un mecanismo de democracia directa en la que las y los ciudadanos podemos participar. Esto no es una elección de partidos. Los partidos no están involucrados, no habrá representantes de partidos en las mesas receptoras de opinión, y yo creo que independientemente si cada quien vamos a responder con un sí o con un no, es importante apropiarnos de otra vía para que se escuche nuestra voz, para poder incidir en temas trascendentes, así lo dice la propia Constitución. Habría que decir que en muchas entidades federativas ya hay estos procesos de participación ciudadana desde hace muchos años. Yo fui consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, y desde 2009 tenemos muchos mecanismos de democracia directa, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, comités vecinales, y pues la verdad es que no ha sido muy amplia la participación. Si ha llegado al 10-11%, son los casos digamos, mayores que hemos tenido respecto de los temas de participación en estas consultas populares. Esta es la primera ocasión que habrá a nivel nacional, organizada por el Instituto Nacional Electoral. Creemos que eso además es un aliciente para que las personas puedan participar. Finalmente es la primera que vamos a tener este mecanismo, a pesar de que está en la Constitución desde 2012, es la primera vez que lo estrenamos en el país. Entonces, creo que
por lo menos espero que haya una mayor participación para que puedan estos ejercicios pues tener, digamos, una recurrencia importante y pueda escucharse la voz de las y los ciudadanos en todo nuestro país. Ayer nos preguntaban qué expectativas tenemos de participación. No hemos hecho expectativas. Para nosotros hemos estado enfocados en organizar este proceso de consulta popular, en difundirlo, en tener todas las garantías necesarias para que todas las y los ciudadanos puedan acudir a su mesa receptora de opinión, en hacer, por ejemplo, un conteo rápido que nos asegurará... Exacto, eso es una novedad, ¿no? Exacto, certeza, publicidad y transparencia respecto a dos cosas, la tendencia del resultado, es decir, si es mayoritario un sí o un no, y también el porcentaje de participación ciudadana, porque recordemos que para que sea vinculatoria, es decir, obligatoria para las autoridades, tienen que participar por lo menos el 40% del listado nominal de electores. Esto quiere decir que tienen que participar 37.4 millones de personas para que el resultado sea vinculante. Y bueno, creo que pues otra vez participar, apropiarnos de estos mecanismos y hacer escuchar nuestra voz, independientemente del sentido de nuestra opinión, es la importancia central de estos mecanismos de democracia directa. Consejera, por último, con el gran esfuerzo que se ha hecho por parte del INE para divulgar el ejercicio de la importancia de participar en este mecanismo de democracia directa, ¿creen que a estas alturas, y ya sabemos que la pregunta la redactó la Corte, pero que después de todo el esfuerzo que ha hecho el INE, ¿ya quedó claro el sentido de la pregunta o todavía ustedes recomendarían en una consulta posterior que fuese más precisa, más clara la pregunta? A ver, me parece que la pregunta es una pregunta compleja. Es cierto que nosotros, por ejemplo, en el reverso, de la propia boleta, estaremos poniendo, y así viene, una pequeña explicación de esta consulta. Creo que la redacción, no es tan clara como nos hubiera gustado, porque ha sido complicado explicar neutralmente, porque además como Instituto Nacional Electoral, nosotros no podemos incidir respecto a si se tiene que contestar con un sí o con un no, y la pregunta es bastante amplia. Yo creo que esto nos da un marco para decir, bueno, ¿qué ha faltado en nuestro país? ¿Qué derechos y hay que reconocerles a las víctimas? ¿Cuáles son los temas que se tienen que esclarecer del pasado? Pues esto es una pregunta claramente muy amplia y hay un marco jurídico que permite en determinadas circunstancias pues proceder legalmente contra estas decisiones políticas del pasado. Hay algunas otras que por prescripción incluso de los delitos pues ya no se puede hablar de estas decisiones jurídicas o legales, que puede también haber otros procesos. Por ejemplo, pues comisiones de la verdad, o por ejemplo, pues que el delito de corrupción sea imprescriptible, por ejemplo, pero creo que esto puede dar pie a una serie de debates importantes como país que tenemos que tomar en cuenta y que, bueno, las y los legisladores tendrán que llevar entonces a el Congreso de la Unión justamente para hacer las reformas que sean necesarias, si esto es lo que discutimos como país y si estas son las decisiones centrales que queremos tomar como país. Maestra Carla Humphrey, muchísimas gracias por estar en Ruta ADN 40. Al contrario, gracias por este espacio para difundir la consulta popular y los invitamos, por supuesto, a acudir a su mesa receptora de opinión este domingo 1 de julio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias y vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Del Hoyo.